y eso nos quita tiempo, pero bueno, es un poco las circunstancias justamente que también hemos dicho en varios programas, y de hecho la prueba es muy evidente, que la tecnología digital no es lo que, digamos, debería ser en la República Argentina. Eso es una realidad. No podemos decir en este lugar específicamente. Nos ocurre a quienes estamos, digo, en el ejercicio de la abogacía, porque de hecho soy abogada y ejerzo como tal. Pero muchas veces, y esperemos que ahora en febrero no ocurra, y en enero ya ha ocurrido, aún estando con el receso judicial, pero bueno, actividades para ciertos casos han habido cortes, y eso dificulta enormemente todo tipo de tareas. De hecho, con las altas temperaturas y ha habido cortes terribles, y por parte, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, de la EPE, de la Empresa Provincial de Energía, y no se hace absolutamente cargo. De hecho, hoy me llegó la factura, la boleta, como le quieran llamar, de la EPE, y quedé espantada. Es decir, que les importa un reverendísimo bledo, y lo estoy diciendo de una manera sumamente elegante, lo que está ocurriendo, y simplemente siguen adelante, cuando realmente deberían ser responsables penalmente y de manera personal quienes están al cargo de este ente autárquico, pero en definitiva con participación también estatal, y que está perjudicando tanto y tanto a tantas y tantas santafesinos y santafesinas. Por supuesto, en general, e incluimos a Rosario. Bien. Con respecto a la temporalidad de los contratos y esa, digamos, continuidad y esa falta de certeza por parte de trabajadores y de trabajadoras, ya sea en el sector público, que no debería ocurrir nunca, como en el sector privado, de que no saben si permanecen o no en el trabajo. Insisto en el sector público porque por sus características el empleo público es estable, es decir, que tiene características muy diferentes al del sector privado. Nos guste o no, esa es la realidad. Salvo casos muy, muy especiales, son despedidos, o más que despedidos, suspendidos y demás. Pero esto no es menor, porque el dar estabilidad a una persona que trabaja, que pone su fuerza de trabajo al servicio de una empresa, no es menor. Y menos aún, en momentos en que hay, y ya hemos tenido tantos y tantos cierres de fuentes de trabajo. Actualmente hay como una especie de, no podría decir parate, pero digamos como una meseta, si utilizamos términos que los economistas utilizan mucho, meseta, llanuras, metemos geografía en algo que es absolutamente sociológico y de la política social, y que bien lo destacó Jorge, que estamos superando el 50% de pobreza. Cuidado, señoras y señores que están a cargo del gobierno nacional y del gobierno provincial, específicamente de la provincia de Santa Fe, que está padeciendo mucho la pérdida de trabajo. Y eso se nota. Notamos aumentos desmedidos. Notamos que no hay una voz oficial que hable. Entonces, si sumado a eso tenemos personas que están, temblando o viviendo incertidumbre, zozobra, si van a continuar o no en el trabajo, si se les va a renovar o no el contrato, si van a tener que firmar un nuevo contrato, y a su vez esa inestabilidad
permanente esa precarización del trabajo y ese fraude, porque el hecho de ir renovando mensualmente y no quedando con estabilidad, así sea no estabilidad total, a una persona, estoy hablando de trabajo privado en este momento, inclusive del trabajo público, y lo vemos en los poderes del Estado, lo dije al comienzo del programa, vemos una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en el Poder Judicial y que no están como personal estable. Es decir, que no sabe si le renuevan el contrato o no, o si al día siguiente llegan y les dicen no te necesitamos más. Y eso ocurre en el Poder Judicial, en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Y eso ocurre también en el Poder Judicial a nivel nacional, es decir, de la justicia federal en las provincias. Desde ya es un fraude. Y ya este fraude, quienes estudiamos, investigamos diariamente, permanentemente en el derecho laboral, lo venimos, denunciando, valga la redundancia, y bueno, sí hay fallos que son muy, muy buenos al respecto, no solamente de la ciudad de Rosario, a nivel nacional, en las distintas provincias, pero se sigue ejerciendo esta modalidad, este ilícito laboral, que es una verdadera, más que ilícito, yo diría un delito. Un delito en términos de derechos. Y de hecho se ha quedado muy de lado algo que debería volver una forma, una variante del derecho laboral, como es el derecho penal del trabajo. Y creo que habría que retomarlo nuevamente y aplicar penas, no por ser represora, todo lo contrario, sino para que no se siga avanzando en aras de decir, te doy trabajo, pero lo haces en estas condiciones. Porque estamos padeciendo, ya desde antes de la pandemia, y por supuesto muy acentuado, durante y ahora, en este periodo que no podemos decir de pospandemia, la pandemia continúa, de mucha violencia laboral, mucha violencia de género dentro de los ámbitos laborales. Eso se nota muchísimo. Por supuesto lo padecen muchos hombres, pero más aún las mujeres. E inclusive una total falta de respeto por su condición, más aún en el caso de embarazadas o de personas que ya han dado a luz, ya el proceso de gestación quedó y tienen que trabajar en condiciones que son, vuelvo a decir, si son contratadas, de incertidumbre, de zozobra y con haberes mucho menores, en casi el 90% de los casos, de quienes están en una condición de mayor estabilidad. Este es un punto que no es menor, que existe y existe en todos los sectores de la producción y existe también en estas nuevas formas de contratación que se realizan a través de Internet, sobre todo de trabajadores y de trabajadoras en condiciones que no son las tradicionales, sino a través de medios electrónicos, en definitiva, con contratos que también son contratos de tipo electrónico por el tipo de tareas, y sobre todo las tareas de home office o de teletrabajo. Bien, esto es un interrogante que nuevamente dejamos, como lo estamos haciendo en los últimos programas, y que debe reverse y retomarse con mucho vigor, por supuesto,
por los sindicatos y también un tema que no es menor, cómo actúan los sindicatos frente a esta enorme cantidad de teletrabajadores y de teletrabajadoras y la enorme cantidad de fraudes laborales y de contratos irregulares bajo el disfraz de la temporalidad. Bueno, creo que tenemos tiempo de un muy breve corte, si no, Brian nos dirá, y si no, continuaremos. Considero que un breve corte musical sería lo ideal.